Cuando ocurre un acto violento, casi siempre escuchamos la misma frase: nadie lo vio venir. La violencia suele percibirse como una explosión repentina, un momento de pérdida de control, algo impredecible. Pero desde la criminología, esa idea es incompleta. La violencia rara vez se aparece de la nada. En la mayoría de los casos, hay un proceso previo, señales que estuvieron ahí, pero que muchas veces no supimos o no quisimos reconocer. Pensemos en las noticias. Después de un hecho violento grave, comienzan a surgir testimonios. Siempre fue muy explosivo. Había amenazas previas. Ya habían tenido problemas antes. Esas declaraciones no aparecen después por casualidad. Aparecen porque las señales estaban ahí, pero en su momento fueron minimizadas, justificadas o ignoradas. Hoy vamos a hablar de esas señales, no para señalar personas, sino para entender procesos, porque comprender cómo se gesta la violencia es el primer paso para poder prevenirla. Es importante aclararlo desde ahora, no al final. No toda violencia es un delito común, y no todo delito común implica violencia grave. La violencia tiene dinámicas distintas, procesos más largos y una lógica de escalada que la diferencia de otros delitos. Hoy vamos a enfocarnos principalmente en la violencia interpersonal, aquella que ocurre en relaciones cercanas, parejas, familiares, conocidos, contextos escolares o laborales. No porque sea la única forma de violencia, sino porque es donde las señales previas son más visibles y donde la prevención temprana puede tener mayor impacto. Por eso, su análisis exige más cuidado, más contexto y menos simplificaciones. Y algo crucial: si mientras escuches este video reconoces alguna de estas señales en tu propia vida, quiero que sepas que no estás solo. Al final del video y en la descripción compartiré recursos de apoyo confidenciales y gratuitos. Uno de los errores más frecuentes es creer que la violencia surge solo por impulso, como si todo comenzara y terminara en un solo instante, como si una persona normal de pronto se transformara en alguien violento sin razón aparente. Pero en realidad, ese momento visible suele ser la última fase de un proyecto mucho más largo. Antes del estallido hubo acumulación, hubo señales, hubo conflictos que no se resolvieron, hubo pequeñas agresiones que se fueron normalizando. Imagina esto: una pareja tiene una discusión acalorada. Uno de ellos grita, insulta, lanza un objeto contra la pared. La otra persona se asusta, pero luego vienen las disculpas. Perdón, estaba estresado, no volverá a ocurrir. Pasan semanas, meses, todo parece estar bien, hasta que vuelve a ocurrir. Esta vez el tono es más agresivo, los insultos más directos, quizás un empujón, más disculpas. Es que me provocaste, tú sabes cómo ponerme así. La tercera vez, la violencia ya no sorprende, porque ya había ocurrido antes, porque ya se había establecido un patrón. La violencia no aparece, se gesta, y cada episodio no resuelto, cada agresión minimizada, cada disculpa que normaliza la conducta, construye el camino hacia la siguiente escalada. Estas señales no son una lista para señalar personas, no son un manual para identificar agresores, son indicadores de riesgo que la criminología observa para entender procesos y, sobre todo, para intervenir a tiempo. Es fundamental entender que ninguna señal por sí sola define a una persona como violenta, pero cuando varias de estas señales aparecen juntas, cuando se repiten y cuando se ignoran, el riesgo aumenta significativamente. La violencia no siempre empieza con golpes, empieza con palabras, con burlas, con humillaciones, con agresiones que se minimizan. Solo estaba jugando, eres muy sensible, era una broma, no te lo tomes tan en serio. Cuando la agresión se vuelve cotidiana, cuando se disfraza de humor o se justifica como forma de ser, la violencia encuentra un terreno fértil, no porque sea inevitable, sino porque deja de ser cuestionada. Déjame darte un ejemplo del contexto escolar. Un grupo de estudiantes se burla constantemente de un compañero.
Le ponen apodos ofensivos, le esconden sus cosas, le empujan jugando en los pasillos. Al principio, algunos maestros intervienen, pero con el tiempo, la conducta se vuelve tan frecuente que comienza a verse como cosas de niños o así se llevan. Nadie lo llama por su nombre, agresión. Y cuando esa agresión se normaliza durante meses, cuando nadie interviene de manera consistente, el riesgo de que escale aumenta drásticamente, porque los límites se desdibujan. Lo que ayer era solo una broma, mañana puede ser una agresión física. Y cuando ocurre, todos dicen, no pensamos que llegaría tan lejos, pero las señales estaban ahí. La normalización de la agresión es una de las señales más peligrosas porque no solo afecta al agresor y a la víctima, afecta a todos los que observan y no actúan. Otra señal importante es el aislamiento, y aquí es crucial hacer una distinción. No hablamos de personas introvertidas o que disfrutan la soledad, hablamos de un proceso de ruptura de vínculos, de conflictos constantes con múltiples personas, de alejamiento que no es voluntario, sino resultado de patrones de conducta problemáticos. Veamos un ejemplo en el contexto de pareja. Al inicio de la relación, todo parece normal, pero con el tiempo, una de las personas comienza a poner objeciones a las amistades de la otra. Tu amiga no me cae bien, siempre está metiéndose en lo nuestro. ¿Por qué necesitas ver a tu familia tanto? ¿No es suficiente conmigo? Ese amigo tuyo solo quiere algo contigo, es obvio. Poco a poco, la persona va reduciendo su círculo social, no porque quiera, sino porque cada salida, cada llamada, cada interacción se convierte en motivo de conflicto. Eventualmente se encuentra aislada, sin red de apoyo, sin personas a quienes acudir cuando las cosas se complican. Y ahí es donde el riesgo se multiplica, porque la violencia crece mejor en el aislamiento que en la comunidad. Cuando hay personas alrededor, amigos, familiares, compañeros, existe contención, existe la posibilidad de que alguien intervenga, de que alguien note, que alguien ofrezca ayuda. Pero cuando esa red desaparece, la persona queda vulnerable y el agresor, cuando existe, tiene mayor control. Esto no significa que las personas aisladas sean violentas. Significa que la ausencia de contención social aumenta el riesgo cuando aparecen conflictos y cuando existen otras señales. Los conflictos no entendidos rara vez desaparecen solos. Pequeños desacuerdos que se repiten, problemas que se postergan, tensiones que aumentan en intensidad. Cada episodio no resuelto eleva el nivel del siguiente. Esto es lo que en criminología llamamos escalada. Un proceso donde cada incidente es un poco más intenso que el anterior. Pensemos en un contexto laboral. Dos compañeros tienen un desacuerdo sobre cómo realizar una tarea. Intercambian comentarios sarcásticos. Nadie interviene porque son adultos que lo resuelvan. La siguiente semana, el desacuerdo se convierte en una discusión más fuerte. Alguien alza la voz, se dicen cosas hirientes, los compañeros alrededor se incomodan, pero no intervienen. Al mes siguiente, uno de ellos empuja al otro accidentalmente al pasar. La tensión es palpable, pero nadie ha dicho nada formal al respecto. Hasta que un día la situación explota. Hay agresión física, y todos dicen, no sabíamos que estaba tan mal. Pero la escalada estuvo ahí, visible, progresiva. La escalada no es repentina, es progresiva, y en cada punto de esta escalada hubo una oportunidad de intervenir, de mediar, de establecer límites claros, de buscar apoyo institucional. Cuando esas oportunidades se ignoran, el siguiente peldaño es casi inevitable. Existen factores que no causan violencia por sí mismos, pero que pueden acelerarlo cuando ya existe un contexto vulnerable. Es fundamental ser muy claros en esto. Estos factores no son causas únicas, son catalizadores, aceleradores, elementos que, dentro de un proceso ya problemático, pueden precipitar en violencia. Los principales son consumo de sustancias. El alcohol y las drogas no crean agresores, pero sí pueden reducir inhibiciones, alterar la percepción de riesgo y dificultar el control de impulsos.
Una persona que ya tiene patrones agresivos y consume alcohol de manera problemática tiene mayor probabilidad de que esos patrones se manifiesten de forma más intensa. Pero la causa no es la sustancia, es el patrón previo que la sustancia amplifica. Crisis personales profundas, pérdida de empleo, problemas económicos graves, duelos no procesados, enfermedades, rupturas significativas. Las crisis no justifican la violencia, pero pueden ser detonantes cuando una persona no tiene herramientas para procesarlas de manera saludable. Imagina a alguien que acaba de perder su trabajo, que tiene dificultades económicas, que no duerme bien, que ha dejado de socializar y que además tiene antecedentes de resolver conflictos de manera agresiva. Ese conjunto de factores aumenta significativamente el riesgo, no porque las crisis causen violencia, sino porque en un contexto ya frágil funcionan como la chispa que enciende un material inflamable que ya estaba ahí. Estrés extremo y prolongado. El estrés crónico altera la capacidad de regulación emocional, reduce la paciencia, aumenta la irritabilidad. De nuevo, el estrés no convierte a alguien en violento, pero si esa persona ya tiene dificultades para manejar la frustración, ya tiene patrones de comunicación agresivos y ya ha normalizado pequeñas agresiones, el estrés puede ser el factor que empuje la situación al límite. Fallas institucionales y comunitarias. La violencia no es solo un fenómeno individual, también se relaciona con la ausencia de intervención temprana, la normalización colectiva y la falta de respuesta oportuna. Porque la violencia no ocurre en el vacío, ocurre en contextos, y estos contextos incluyen a instituciones, comunidades y redes sociales. Veamos algunos ejemplos más. En un contexto escolar, un estudiante muestra conductas agresivas recurrentes, golpea a otros compañeros, intimida, amenaza, los maestros reportan la situación, pero la respuesta institucional es insuficiente. Una llamada de atención, tal vez suspensión de un día. No hay seguimiento, no hay apoyo psicológico y no hay trabajo con la familia. No hay protocolo claro. La conducta continúa y escala. En el contexto de pareja, una persona denuncia violencia, acude a las autoridades, pero la respuesta es lenta, burocrática o incluso revictimizante. Le preguntan, ¿pero qué hiciste tú para que reaccionara así? O, ¿por qué no simplemente te vas? La falta de apoyo institucional efectivo no solo deja a la víctima desprotegida, también envía un mensaje al agresor. No hay consecuencias. En el contexto comunitario, los vecinos escuchan gritos, golpes, llanto, lo saben, lo comentan entre ellos, pero nadie actúa. Nadie llama a las autoridades, nadie ofrece ayuda. No nos queremos meter, es su problema. ¿Quién sabe qué pasó ahí dentro? Cuando nadie interviene, cuando nadie escucha, cuando nadie actúa, el riesgo aumenta exponencialmente. La violencia no es responsabilidad solo de quien la ejerce, también es responsabilidad de quienes pudieron intervenir y no lo hicieron. Es importante entender que estas señales no operan de manera aislada, se alimentan entre sí, se refuerzan mutuamente, crean un sistema donde cada elemento hace más probable la manifestación del siguiente. Por ejemplo, la normalización de la agresión facilita el aislamiento, porque las personas cercanas se alejan al ver conductas problemáticas. El aislamiento facilita la escalada, porque no hay contención social que frene el proceso. Los factores aceleradores se vuelven más peligrosos cuando ya existe escalada y aislamiento. Las fallas institucionales permiten que todo el proceso continúe sin interrupción. No es una línea recta, es un sistema complejo donde múltiples factores interactúan. Y por eso la prevención no puede enfocarse en un solo elemento, debe ser integral. Antes de continuar, necesito reforzar algo fundamental. Estas señales no permiten predecir la violencia con certeza, no etiquetan personas, no justifican persecución, no convierte a nadie en culpable antes de que ocurra algo. Hablar de riesgo no es hablar de destino. Una persona puede mostrar algunas de estas señales y nunca ejercer violencia. Otra puede no mostrar ninguna señal visible y aún así cometer actos violentos. La criminología no ofrece certezas absolutas, ofrece posibilidades, patrones, factores de riesgo que ayudan a entender procesos.
Además, es crucial reconocer que las víctimas de violencia no son responsables de las señales del agresor. No es su trabajo detectarlas ni prevenirlas. La responsabilidad de la violencia siempre recae en quien la ejerce. Estas señales son para la comunidad, para las instituciones, para quienes están en posición de intervenir de manera segura. La criminología no busca señalar, busca entender para intervenir a tiempo. La prevención de la violencia no se basa en el miedo, se basa en la intervención temprana, en la educación, en el fortalecimiento de redes, en la construcción de sistemas de apoyo efectivos. ¿Qué significa esto en términos prácticos? A nivel personal, escuchar conflictos antes de que escalen, no minimizar agresiones pequeñas, establecer límites claros, buscar apoyo cuando algo no se siente bien. Si reconoces patrones agresivos en tu propia conducta, buscar ayuda profesional no es debilidad, es responsabilidad. Si reconoces estas señales en alguien cercano que está siendo víctima, ofrecer apoyo sin juzgar, escuchar sin presionar, respetar sus tiempos y, cuando sea seguro, facilitar el proceso a recursos especializados. A nivel comunitario, no normalizar la agresión, no mirar hacia otro lado cuando sabemos que algo está mal, fortalecer redes de apoyo entre vecinos, colegas, compañeros, crear espacios donde las personas puedan hablar de lo que les pasa sin miedo a ser juzgadas. A nivel institucional, protocolos claros y efectivos, respuestas oportunas, apoyo especializado, seguimiento constante. No basta con tomar nota de una situación, se necesita acción consistente. Si tú o alguien que conoces está viviendo en una situación de violencia, no estás solo. En la descripción de este video he dejado líneas de atención gratuitas y confidenciales para México, Latinoamérica y España. Estas líneas ofrecen orientación, apoyo psicológico y pueden ayudarte a encontrar recursos en tu área. Buscar ayuda no es debilidad, es un acto de valentía. Y si eres testigo de violencia, también hay formas seguras de intervenir. No tienes que enfrentarte al agresor directamente. Puedes contactar a autoridades, ofrecer apoyo a la víctima cuando está sola o facilitar información sobre recursos disponibles. La prevención no elimina todos los riesgos, pero puede interrumpir el proceso antes del daño. Y cuando interrumpimos ese proceso, salvamos vidas. La violencia no surge de la nada, surge cuando las señales se ignoran, cuando los conflictos se acumulan, cuando la agresión se normaliza y cuando la intervención llega demasiado tarde. Entender estos procesos no nos parece. Entender estos procesos no nos hace jueces, nos hace responsables, porque prevenir la violencia empieza mucho antes del acto visible. Empieza cuando reconocemos la primera agresión y la nombramos por lo que es. Empieza cuando no justificamos conductas problemáticas con excusas. Empieza cuando fortalecemos nuestras redes de apoyo y no dejamos que las personas se aíslen. Empieza cuando las instituciones responden de manera oportuna y efectiva. Empieza cuando las comunidades deciden que no van a mirar hacia otro lado. No se trata de vivir con miedo, no se trata de sospechar de todos, no se trata de convertirnos en vigilantes. Se trata de desarrollar una mirada más atenta, más comprensiva, más responsable, porque la violencia se previene con conocimiento, con comunidad y con acción oportuna. Y eso empieza con entender que las señales siempre estuvieron ahí, solo necesitamos aprender a verlas.